En el norte de Londres se viven momentos de crisis. El Tottenham vuelve a cambiar de entrenador y cada decisión parece una peor que la otra. Hoy en Zona Premier vamos a analizar un poco las causas de si el Tottenham merece seguir siendo parte del Big Six. Bueno, ¿qué tal gente? Hoy en Zona Premier vamos a hablar un poco del Tottenham, que acaba de cambiar de entrenador. Thomas Frank no continuó, la racha de partidos lo meritaba y desde la dirigencia del Tottenham han elegido a Igor Tudor. Veamos si es una opción importante, porque el Tottenham ya, como el año pasado, peligra la permanencia y está cerca del West Ham. Veamos si es la opción ideal. Primero veamos qué tal, Difra, te parece la opción de Igor Tudor como reemplazante de Thomas Frank. Realmente yo no hubiera cambiado de entrenador. Porque, a ver, cuando tú contratas a un entrenador, también lo contratas con unas necesidades de parte del entrenador, un plantel de jugadores. Entonces, si el entrenador no tiene todas esas variables, no digo que le falte una, dos, tres, pero si le faltan 10 jugadores, de los cuales 8 son titulares, para mí ya le quitaste todas las herramientas de trabajo. Es como que a ti te quitan tu laptop, te quitan tu mouse, te quitan todo lo que necesitas para trabajar y no lo tengas. Entonces, para mí, desde ahí ya yo no estoy de acuerdo en esa salida. Pero Sí, estuviste de acuerdo que mira, Thomas Frank haya sido la opción o...? a mí me gustó Thomas Frank desde que ascendió con el Brentford hace, ¿qué sería? Unos 4 años, ¿no? 5 años. Me acuerdo que hizo buenos partidos, de hecho me pareció que era un buen jale para el Tottenham. Yo esperaba que le iba a ir mucho mejor. Obviamente el Tottenham ha tenido varios problemas en la plantilla, lo que menciona Difra. Y yo pensé que yo iba a ser el único que iba a decir que yo no lo hubiera sacado, ¿ah? Yo pensé que yo iba a ser el único. Ahora también analizando un poco eso, yo me hubiese quedado con Thomas Frank, al menos ya hasta el final de la temporada. Y no sé qué tanto mejor puede hacerlo realmente Igor Tudor, Eso también. que no es. A ver, te entiendo. Sacas a Thomas Frank, ¿a quién traes? A uno de más nombre, a uno que viene haciendo las cosas bien. No Que traes a conozca la uno. Premier. Exactamente. No traes a uno que ha salido de la Juve mal. Y ojo, que la Juve venía de pasar por varios técnicos mal. Y no se pensaba que podía ser peor. Y Tudor fue mucho peor. Lo sacan y lo vienen a traer al Tottenham. Me parece una mala decisión. Y un Igor, ojo, ahora lo decían en la transmisión, un Igor Tudor que normalmente debuta con victoria en sus equipos. Obviamente el Arsenal iba a ser muy difícil poder hacerlo, pero ya incluso hasta esa racha se le terminó, ¿no? Bueno, Igor Tudor, que es un entrenador que con el Udinese, ¿no? Tuvo una fin de temporada, es un entrenador como para salvar el bote, ¿no? Yo creo que coincido un poco con ustedes, no fue la decisión. Vemos la vereda enfrente y el Arsenal tiene un proyecto en Arteta que ya está dando frutos. Veremos si termina campeonando este año, pero piensa más en largo plazo, ¿no? Puede tener una mala temporada, puede tener una racha, pero al final consolida un equipo, consolida una filosofía de juego y al final eso es lo que le da más tranquilidad, ¿no? Hoy Igor Tudor empieza un poco también lamentándose de las lesiones, criticando un poco a los jugadores, que parecen jugadores importantes, con mucho talento, pero con no las mejores conductas. Y analicemos un poco cómo han sido las malas decisiones que se han tomado el Tottenham desde la época más fuerte, ¿no? La época de Pochettino, que es el entrenador que duró más tiempo, ¿no? Él estuvo de 2014 a 2019. Ujú. Él termina llegando a la final de Champions. La termina perdiendo en el 2019-2020 contra el Liverpool 2-0, pero bueno, termina ganando Claro. al Ajax, con un hat-trick de Lucas Moura, un gran partido. Luego termina perdiendo, pero
es un poco destacado lo del Tottenham a nivel europeo, pero no era igual en la Premier, ¿no? Creo que ha tenido un poco eso. Al final, Pochettino termina yéndose por una mala racha en la temporada 2019-2020, pero con la efectividad de 61% Por lejos, ¿no? es un entrenador que quizá ahí empieza un poco la mala decisión. Debió irse Pochettino, ya había llegado su A mí ciclo. me pareció un poquito apresurado en el momento en el que lo sacaron, pero tampoco es que sea un técnico que me encanta, ¿no? Pero definitivamente para lo que viene siendo hoy en día el Tottenham, pues lo de Poch fue bastante superior, ¿no? De ahí igual, como dices, traen un entrenador con categoría, con talento. Mourinho, ¿qué te parece Mourinho? ¿Era una opción importante, una opción con que venía el Manchester, el Madrid? Lo que pasa, y para ir un poquito más atrás con lo de Pochettino, de hecho, el Tottenham empezó a pelear más arriba, empezó a verse como un equipo más importante bajo el mando de Pochettino. Yo creo que por una mala racha no deberías borrar todo lo bien que has trabajado atrás, porque, y lo más importante es porque no sabes lo que va a venir. Tú ya sabes que has tenido un técnico que ha logrado algunas cosas. Ok, no por una mala racha lo saques porque no sabes si el siguiente va a poder hacer lo mismo que hizo el anterior. De repente te funciona, pero de repente no. Y en este caso, creo que yo me da un poco la razón. Ya obviamente es fácil hablar con la leche derramada, pero ya pasó todo lo malo que ha venido después, pero con una mala racha no deberías quitarlo. Y lo de Mourinho no me pareció una mala opción, pero al final yo creo que el tema del entrenador, no voy a decir que, obviamente no es una moneda al aire, ¿no? Pero no las formas de trabajar de un entrenador, o no todos los estilos de un entrenador encajan en todos los clubes. Claro, Mourinho es un jugador, es un entrenador con títulos, un poco más conflictivo, pero ya llegó al Tottenham y tuvo un poco su declive, ¿no? Él, recordemos, ganó la Champions con el Porto, estuvo en Madrid, Chelsea no le fue tan bien. Bueno, termina así hablando el Barça, ganando, pero en el Inter le fue mejor. Tuvo una trayectoria, o sea, con muchos lotes, ¿no? Mourinho, pero empieza golpeando, ¿no? Ese año fichan a Ndombele, es un poco la fichaje estrella del Tottenham, pero él se pelea, ¿no? Porque él le juega un juego más asociativo, no tanto de choque, y termina chocando con Ndombele. Y empiezan también el problema, que hoy lo vi bastante fuerte, el problema de las lesiones del Tottenham, ¿no? Esta temporada ya con Pochettino incluso, época de pandemia, Kane y Son se lesionan, pero gracias a la pandemia un poco se retrasa la temporada, se retrasan los partidos, termina recuperándose, ¿no? Favoreció un poco. Y ya Mourinho, ya el equipo sin Eriksen, sin Trippier, que son un poco de los jugadores que se empiezan Los yendo. nombres, ¿no? Los nombres que había antes en Spurs, que hoy en día no hay esos nombres, ¿no? Sí, se empieza yendo y sí, ha habido todo un cambio de plantel. De la directiva con Daniel Levy, que es un presidente que ha tenido cosas positivas y negativas porque financieramente el Tottenham es uno de los equipos mucho más valorados. De hecho, la construcción del estadio es una inversión que ha tenido retorno. Ha habido partidos de la NFL incluso en el estadio probablemente de lo más moderno de la Premier. Pero algo que pasaba incluso en el Arsenal también, ¿no? Que a veces no decían, estamos tranquilos con entrar en Champions todos los años, ganar, pero no hacemos fichajes Estrellas. estrellas. El Tottenham, eso sí, vendió por 100 millones a Kane, pero igual eh, tuvo que ajustar un poco la billetera para empezar a fichar, ¿no? Se fue Kane ese año y volvió Solanke por 65 millones, fue una inversión fuerte, pero que no ha tenido los resultados, ¿no? Solanke me pareció una buena compra, Sí. pero se ha complicado con las lesiones, ¿no? Y definitivamente cuando no ha estado lesionado no ha terminado de gustar del todo, pero hay también mucha responsabilidad del equipo que tiene, ¿no? O sea, no solamente es las lesiones, sino los mismos jugadores, la misma plantilla, tampoco es una plantilla como los nombres que tú mencionabas hace un rato, ¿no? Solamente mencionar a Son y mencionar a Harry Kane, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Estamos hablando de la dupla más goleadora de la Sí, historia de la tenemos datos Premier. de un poco de lo que lograban, ¿no? Récord de asistencias, de contribución entre los dos. Eh, o sea, hablamos un poco del Liverpool que acaba una etapa y yo creo que también el Tottenham acabó una etapa, ¿no? Mourinho llega finalista de la Carabao Cup, que termina perdiendo el City y la Premier no le va bien y lo votan incluso antes de la final, ¿no? Que la termina perdiendo con Ryan Mason, 1-0 gol de Laporte. Pero en la Premier se aleja un poco de esos puestos fuertes, no termina peleando.
el Tottenham ya tenía esa sequía de títulos. Llegaron a pasar hasta 17 años hasta que ganó la Europa League. Y Ryan Mason tuvo dos interinatos, ¿no? Igual sabemos un interinato que no es lo mismo, pero bueno, tuvo ya retirado, tuvo 13 partidos, 6 victorias y bueno, 6 derrotas, no los números que merece un Tottenham, pero nunca le dieron como la confianza, ¿no? Siempre lo cogían como Pocos partidos. si iba entrenador, claro, una opción. Entonces, Mourinho termina yéndose de mala manera, ¿no? Un poco el conflicto y llega a la siguiente temporada de un espíritu que es un tramo muy corto, apenas 4 meses, se le dan confianza, como dices, tú empiezas una temporada nueva con los fichajes, termina fichando a no tan rimbombantes, ya está Lo Celso, está Betancourt, para pesar, jugadores más como compactos, no tan estrella, porque había un poco ante el nuevo estadio, un poco el ajuste de la billetera, ¿no? Se da jugadores como Vertonghen, Alderweireld, o sea, un poco de ese plantel que había llegado a la final y empieza un poco a desmantelarse esta Tottenham a tener un plantel mucho más joven, ¿no? Eh, Ahora, luego, pero yo creo que también es, si bien es cierto, puedes no contratar estrellas, pero también puedes tener ciertas apuestas donde puedes de repente dar en el clavo. Y el Tottenham no daba en el clavo en ninguna. O sea, por ejemplo, el fichaje de Maddison me pareció un muy buen fichaje. Buen fichaje. Ya no era dar en el clavo porque Maddison ya era una realidad. claro, El tema es que, claro, las lesiones no lo han ayudado. Pero no es que tú hayas dicho, oye, el Tottenham fichó a una estrella, a un joven talento que terminó de explotar o vio bien en Francia a tal jugador o vio bien en Holanda a tal jugador. No ha tenido acá esos sabemos, mira, jugadores. Solanke le costó 65 millones, venía el Bournemouth, ya goleador. O sea, tienes que gastarte, o sea, la Premier claramente se ha disparado los precios, ¿no? Si quieres un Sí, jugador ya consolidado, de 60 millones no baja, ¿no? por lo Entonces, menos. Maddison me parece que pagaron 50, 45, entonces ya era un jugador más avanzada de edad, pero igual ya también bien consolidado. Pero igual esta salida de Kane termina perjudicando directamente, ¿no? Solanke no termina siendo la opción goleadora que la que extraña y el Tottenham ya entre su presión de pelear arriba empieza a tener buenos tramos con uno, fue incluso nombrado entrenador del mes, pero luego rápidamente pierde con el United y la directiva no lo acepta y entra Conte, ¿no? Que es otro entrenador del estilo un poco de Mourinho, sea un poco más conflictivo, pero que, que ahí ya empieza ya a escocer un poco el vestuario del Tottenham, la directiva, Conte empezó a criticar, un jugador que incluso hay un partido claro contra Tuchel, contra el Chelsea, que se pelea, Se ¿no? pelea. Que el conflicto, no estoy seguro si le Un expulsan, clásico, un clásico. Casi se van a y las manos, creo, en ese Sí, sí, partido, sí. ¿no? sí, le jalan la mano. Entonces Conte es un jugador, es un entrenador o está súper bien con él, revolucionario, o te va a criticar todo, ¿no? Empezó a criticar un poco a la directiva, a los jugadores, no es la mejor forma de llevarse y duró poco, ¿no? El siguiente año se va, incluso vuelve a ir Mason y pierde contra 6-1 contra el Newcastle, ¿no? En uno de los momentos más críticos del Tottenham, sin un rumbo claro, ¿no? Y empieza, a partir de eso, ya empieza 5 goles en los primeros minutos, todavía con Lloris, que también termina yéndose en la temporada. Empieza un poco a ajustar la billetera, ficha jugadores que ha tenido reproducción, Richarlison, Cuti Romero del Atalanta, Bissouma, pero empieza también a... Bissouma que pintaba para ser mucho mejor de lo que terminó jugando, ¿no? O sea, Bissouma pintaba en el Brighton otra cosa y la verdad es que de ahí en adelante Nunca explotó. no explotó. Ya, pero fichajes como los del Cuti, ya, de cierta manera es lo que te digo, ¿no? Algún Sí, que jugador puede que, ser. que llegue, se vuelva Quizás estar en otra referente, liga, ¿no? Pero ya pero no te no, cuesta tanto. no al final no daban el clavo ni con entrenadores ni con fichajes. O sea, el Cuti me parece que no es malo, es Es una una buena opción. dupla de centrales, Sí, Cuti y Van de Ven, es Sí, una sí, buena sí. dupla. pero Pero igual claro, no. o sea, Cuti le da, ante la salida de Son, ante la salida de Ken, hace un poco el cambio también de capitanes, ¿no? Le da el Cuti, le da a Madison, entonces, Pedro Porro incluso. eh, no, o sea, igual creo que en esa temporada, sobre todo con las expulsiones, no asumió un poco el liderazgo Cuti de saber que es un capitán, de dar el ejemplo, pero bueno, tanto defensiva como ofensiva sí colabora, ¿no? Un poco la temporada,
no incluso ya sin Conte, ante todo el conflicto, no clasifica ni a competiciones europeas y llega Postecoglou, ¿no? El griego Postecoglou que hace un poco una revolución porque es un juego mucho más arriesgado, más presión, que no le convence mucho al plantel, pero termina sacando resultados. Un juego muy vertical. Sí. Postecoglou jugaba mucho al ataque y dejaba muy descubierto atrás. Y termina, bueno, haciendo fichajes. Un jugador que parece una buena alternativa, Brennan Johnson, que hoy ya no forma parte del plantel, ¿no? Madison, Van de Ven, por Kulusevski, Dragusin, Vicario, ante la salida de Lloris. Dragusin. Que bueno, todavía es una alternativa Terrible. joven, pero sí me parece. Y jugadores ya como Davinson, Sánchez, que tuvo sus momentos de gloria en el Tottenham, o Harvey Winks, que es una buena alternativa, terminan yendo, ¿no? Eh, con Postecoglou lo dejan un poco, termina la temporada y termina siendo, ante un poco, con el título, termina siendo campeón de la Europa League, un título después de 17 años de la vitrina del Tottenham que ya pesaba, pero en la Premier termina rápidamente eliminado de la Copa y termina 17º el año pasado en la Premier. Entonces, nuevamente termina la temporada y Daniel Levy le dice que no sigue porque un poco consiguió el resultado, pero no reflejaba un poco la identidad. O sea, al final, o sea, pedías identidad de juego, pedías resultados. Quizá hay otra decisión de Postecoglou, debió quedarse, pero no termina. ¿Tú cómo veías el juego de Es Postecoglou, que, no? es que en Inglaterra la Premier tiene mucho valor. Te diría que para algunos más que la Champions. Claro, sí, totalmente. Entonces, claro, ganar la Europa League, oye, Con su historial lo ha ganado 2 veces nomás. un entonces. título importante a nivel de Europa, pero si al menos hubieras peleado algo la Premier, de repente, ok, No, listo, pero lo hubieran claro, aguantado, ya. pero con un resultado tan malo en la A Premier. los hinchas, yo siento que a los hinchas del Tottenham les molesta mucho esta discusión que hay de que el Tottenham no debería pertenecer a los Big Six, ¿no? Y, o sea, hay fundamentos para decir eso, ¿no? Entonces les molesta no campeonar, no sacar la Premier adelante, ¿no? Hay mucho conflicto con este Big Six. Bueno, el Big Six es un nombramiento simbólico, ¿no? Pero es a raíz de un poco la historia de. O sea, primero eran 4, no estaba ni el City, ¿no? Que se ha incorporado obviamente con la inversión, con los títulos. Rinde un poco los títulos, pero también los financieros. El Tottenham siempre, o sea, apenas tiene 2 títulos. Dentro de Londres, incluso el Arsenal ha arreglado más. Sobre todo por eso el Tottenham siente que la presión también ve al Arsenal mejores resultados y no equipara un poco eso, ¿no? Chelsea también. Chelsea sobre todo, un poco también con la inversión, pero el Tottenham se va relevando mientras sus vecinos de Londres no destacan. Entonces sí, yo coincido que si bien puedes campeonar la Europa League, está muy bien, rompes la racha de títulos, pero no puedes terminar 17º en la Exacto. Premier porque, o sea, sí, no sufrió porque había equipos mucho peores, Pero ahora está sufriendo, ¿no? pero ahora este año sí ha llegado, ¿no? Ya Postecoglou termina despedido y para este año llega Thomas Frank, ¿no? Brennan Johnson, que incluso mete el gol en la Europa League, termina siendo vendido, había sido una de las promesas. Hay muchos jugadores que aciertan, pero luego termina queriendo recuperar un poco lo que gastaron y se ajusta un poco el plantel, ¿no? Y este año es claro, ¿no? Hay un tema de las lesiones que sí es claro, hoy, al día de hoy tenemos una gráfica un poco con las lesiones. Bueno, se había recuperado Richarlison, Kevin Danso parece que ya también, que lo ficharon incluso en un mercado de invierno eh, Ese para es Ben Davis también, ¿no? Steven Davis, o sea, incluso en un partido se lesionan 4 jugadores en un mismo partido. O sea, hay un tema ahí, parece que no es el entrenador, sino el tema físico. O sea, Armas un equipo con esos lesionados, ¿no? sí, hemos hablado que muchos equipos sufren de lesiones, pero creo que también se le ha coincidido que hoy, bueno, Richarlison ya volvió, pero tiene miedo. Pedro Porro no lo tiene. Solán, que estuvo mucho tiempo fuera. Udogi también creo que está lesionado. Udogi, Madison ya Verbal. para el largo, Verbal, El me sueco. parece que recupera, Kulusevski. Kulusevski también. Entonces tiene muchos jugadores que sí, o sea, por plantel, el Tottenham, no te digo que pelee el título ni nada por el estilo, pero no debería estar en ese lado. El que más le duele para mí es Madison. Madison, muy buen jugador, Madison. Generador de juego. Pero yo creo que yo igual ahí mandé un correíto
para que mande un emisario a Chorrillos. Yo hablé con Tudor. Ya. Van a mandar un emisario a Chorrillos para... Yo creo que ese es el dato que vas a soltar, es el dato que necesita el Tottenham. Es una de los que podemos hacer, ¿no? Y está viniendo un emisario con 3 maletas para llevarse ahí unos productitos de Boticas Pulse. Sí, por falta de medicamentos, entonces el Tottenham no va a estar escaso. Sí, y si puedes regresar a la fotito anterior, Alfredo, ahí vemos la cara del médico, como que agarrándolo a Richarlison, como diciendo, debimos comprar en Boticas Pulse. Es No médico les que dije. tiene cara de que no compró en la farmacia donde tenía que comprar. Sí, No, y, no. y Richarlison parece que le hubieran también dicho, oye, pídete unas pastillitas, pídete No, por ahí no, ya una, cerró. una cremita, no hizo caso, No no le tenemos. dio enviar el pedido, y ahí está el resultado. En Boticas Pool no te va a faltar. El Para stock nada. que quieras, el pedido, ahí todo directamente. Directo de Chorrillos al norte de Londres. Y bueno, un poco estos temas de las lesiones parece que definitivamente yo creo que sí te afecta. O sea, De todas maneras. no, yo no es una excusa. No te digo, igual con el plantel un poco que ha, o sea, ha fichado este año a Xavi Simons, jugadores a Kudus también está lesionado. Gallagher tuvo que pagar 40 millones al Atlético de Madrid para recuperar, para que vuelva a la Premier League porque necesitaba jugadores. Pero creen que el Tottenham termine descendiendo, tiene pinta, se le puede recuperar un jugador. Y algo curioso que, bueno, lo dices que si bien le da más mérito al Premier y hasta alza un poco el nivel de la Premier, es que en la Champions ya está clasificado, ¿no? Perdió con el PSG, pero le ganó al Inter, le ganó al Borussia Dortmund. Directo. Solán que metía goles. Directo. Va directo. Y Liverpool también, que tampoco es un poco irregular el Premier. Pero no sé si incluso con estas tantas lesiones le da plantel para todo, ¿no? Yo creo que los Spurs van a pertenecer al Big Six, pero de segunda división. Sí, ¿tú De crees que Championship. baja? Tú te vas, que se va. Yo creo que baja. Hemos sacado el dato Te la de está los- jugando porque están a 4 puntos. No, Están a no 4 es descabellado, puntos. ¿no? El año Faltan pasado, más de 10 fechas. el año pasado termina perdiendo el último partido con Brighton, goleado, pero se queda como a 14 puntos del Ipswich Town. Claro, O porque, sea, porque hay 3 equipos. Y este año lo hemos hablado, ¿no? Sunderland, súper bien en el local, en la zona media. Leeds, un poco menos, pero alejado. Y el West Ham es el que es un poco el más tradicional, pero ya remontando, entonces Sí, su ya pelea no se le va a perdonar, ¿no? con West Mira. Ham y Nottingham. Yo creo que el West Ham va a pasar al Tottenham. Y la pelea va a estar más entre Tottenham y el Nottingham. La pelea de los Hams. Por ahí va a estar la cosa. Uno de los dos se queda y uno de los dos se va. Yo creo que el West Ham se salva. Y entre el Nottingham y el Tottenham, por ahí va a estar la Lo cosa. real es que ¿Pero quién se va? Si me la tuviese que jugar, te diría que el Nottingham Forest. Sí, yo creo que Ya, como plantel, Reviviremos este video al final de como la plantel temporada. definitivamente hay gran comparación, pero bueno, necesita un poco de los goles de Solanke. Y lo claro es que desde el 28 de diciembre que ganó el Crystal Palace, no conoce la victoria, todo el 2026 no la conoce, estamos acabando febrero y no la conoce el Tottenham. Veremos si fue la decisión acertada de irse Thomas Frank. Al final también hubo declaraciones que no compartió un poco la directiva. Y la directiva ya sin Daniel Levy, ¿no? Daniel Levy es un poco el 25 años en el club, financieramente fue un prodigio. Tenemos carteles que un poco que criticaban a eso, le agradecían un poco la Europa League, pero lo de la Premier, el respeto que ha perdido en la Premier es complicado, ¿no? Si vemos un poco los datos, 24 años, un poco la trayectoria de Daniel. 16 entrenadores, un trofeo, pero tiempo ya de cambiar, ¿no? Salió Daniel Levy, está Peter Sherrington, que es un poco no ejecutivo, es un poco, o sea, es un poco más, no tanta figura como Daniel Levy, parte un poco de ENIC, que es el grupo inversor del Tottenham, pero que al final toma las decisiones del entrenador. Y es un poco más formal, no de las características de Daniel Levy, pero que a nivel valor el Tottenham financieramente tiene, ¿no? Puede un poco ajustar la billetera si necesita fichar más jugadores, pero lo que sí necesita es un tema médico y creo que o sea, es complicado, pero quitarse un poco esa presión de que pertenece al Big Six y ir paso a paso, ¿no? Recuperando. ¿Ese no es el coronel Sanders? ¿No es Sanders? ¿De Kentucky? Creo parece, que ¿no? el jefe de medicina le mandan pollo, ¿no? Bueno, y algo que incluso Mourinho me parece que cuando llegó fue que prohibió el ketchup y la mayonesa. O sea, si le mandaba pollos, creo que tenían que comerlo así directo porque
Porque como que no había un hábito incluso en la nutrición del equipo, ¿no? Que no había... Como dice, hay buenos jugadores, pero si la conducta, los hábitos no son buenos, no termina siendo un equipo, ¿no? Tendría que haber demasiado talento ya para que funcione eso. Y no es que le sobre talento tampoco. Veamos cómo le va el Tottenham. Tudor, como dices, es un jugador, es un entrenador que tiene buenos finales, tiene, ¿sabes? Pero tampoco es mago, ¿no? Veamos La va a tener difícil. un La va a tener difícil poco, Tudor. un poco el análisis de la situación del Tottenham. Eh, Mucho se repetirá si Pochettino debió quedarse, si Pochettino debió quedarse. La realidad es que Tudor está al frente, le queda 11 jornadas, tiene un partido directo con el Nottingham Forest y bueno, sabemos que en la Premier cualquier rival es complicado, pero está ahí nomás del West Ham, así que Calendario duro. veremos cómo, sobre todo si se la recupera. Como decía, Pedro Porro parece que ya vuelve, Danzo ya vuelve, el austriaco, Richarlison ya es opción, ¿no? Yo creo que revivimos el video, lo revisamos ya al final de la temporada para ver si Para mí se quién salva, acertó. para mí se salva. Para ti se salva. El Nottingham Forest Para creo que- mí va a estar justo, pero si me la tengo que jugar diría que se salva. O sea, los dos dicen que se va el Forest. tú no. Sí. Va a Yo haber digo que se va Champions League. el Tottenham. Basta. No por un tema personal ni hinchaje ni nada, pero por lo que se está viendo Sí. fin de semana tras fin de No, semana. de hecho. No, claro, no es que prefieras que el Tottenham descienda y el Arsenal no campeón, no. No, tampoco, no. Bueno, Pero tú sí, bueno, o sea, siempre como hincha igual ya el Arsenal, todo, prefieres Premier que Champions. si yo tuviera que elegir qué gana este año el Arsenal, yo elegiría Champions. Sí, El Arsenal nunca ganó la Champions. claro, que ha sido finalista ante el Barcelona, ¿no? De Pero hecho. no. De hecho, la Champions. No la ganó cuando Cuatro. mereció, pero este año creo que Pero es un equipo que Puede ser. al City le costó, lo terminan logrando, llegar a semifinales, finales, pero yo creo que el Arsenal si no la gana este año va a estar muy cerca también. sí, Está muy sí. equipo. Veremos. Bueno, gente, no se olviden de darle like al video, porfa, antes de que se nos pase, darle like al video, compartir, suscribirse, compártanlo, si el video les gustó, déjenos sus comentarios, déjenos sugerencias, si quieren videos de otras cosas, digamos de otros equipos o especiales de otros temas de la Premier, y agradecerle a Boticas Pulse que siempre está con nosotros, ¿no? Sí, un agradecimiento. Si quieren videos de la NBA, de hockey, de curling, No, esa vez no. sí, también podemos hablar de curling si desean, así que no hay problema. No con eso. encontremos algún vínculo, ¿no? Pero bueno, la primera seguimos ahí con los programas especiales y el análisis de cada fecha que ya está en su tramo final.